esta enseñanza en esta preciosa tarde, y estamos todavía estudiando acerca de el libro de los Hebreos, capítulo 6, y vamos a estar muy atentos a esta enseñanza en esta ocasión. Pueden tomar sus lugares y vamos a tener mucha reverencia, mucho orden a la palabra de Dios. Hemos estado precisamente hablando, estábamos aprendiendo sobre la revelación tan grande. ¿Se recuerdan? La semana pasada, la tan gloriosa y tan grande revelación de la resurrección. Para todos los que hemos alcanzado, dice la Biblia, los fines de este siglo. Y vimos que ya en el Nuevo Testamento la información acerca de esta doctrina de la resurrección es completa. Y la Biblia ya está completa. Se acaba el libro de Apocalipsis y ya dice, no se le puede agregar nada. Ya nadie le puede agregar ni tampoco le puede quitar. Está completo. La Biblia está completa. Ya Dios lo dijo todo. O sea, ya todo lo que tenía que decir Dios, ya lo dijo. Ya no tiene nada que decirnos. Lo que vemos es lo que Dios ha escrito en la Biblia. De hecho, la Biblia termina diciendo que cualquiera que le añada o le quite a este libro sea anatema. Digamos entonces que Dios en la Biblia ya nos dijo absolutamente todo. Ya no existen revelaciones de que en este momento yo tengo una visión que Dios me está diciendo que te diga mentiras. Eso ya no existe en la palabra de Dios. Ya no hay nada de eso, porque la Biblia, nuevamente lo decimos, está completa. Pedro decía que haríamos muy bien de estar atentos a esta palabra de Dios, a lo que Dios nos ha escrito, no a los nuevos iluminados ni a los profetas que se han levantado en este tiempo, sino que nos dijo el apóstol que estuviéramos atentos a esto, a este libro, a la Biblia, a la palabra de Dios, como una antorcha en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, hasta que Cristo venga. Esto es lo que me va a guiar. Hasta que Cristo venga, esto es el medio de comunicación entre Dios y el hombre. Si llega un hermano que tuvo un sueño que le va a decir a usted que se va a acabar el mundo, ¿sabe qué? Yo no le creo. Si viene un profeta que trae un mensaje que me está diciendo que me trae de parte de Dios, yo no le creo, porque ya tenemos toda la información que necesitemos aquí en la palabra de Dios. Porque a esto es a lo que yo debo de estar atento, y no a otras voces extrañas que dicen traer mensajes de parte de Dios. La Biblia les llama profetas mentirosos, que ven visión falsa y que no es de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Y dice Dios, yo no los envié, por tanto caerán entre los que caerán cuando los visitare, dice el Señor. Ya no hay nada que añadir fuera de lo que hemos aprendido acerca de la Biblia, de la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 12, vayan ustedes conmigo a esta porción de la Biblia. 1 Corintios 15, versículo 12, dice: y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que ya no hay resurrección de muertos. Vean ustedes algo interesante.
Porque si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que le haya levantado de entre los muertos a Cristo, al cual no levantó si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, porque si los muertos no resucitan, versículo 16, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es entonces vana nuestra fe y nuestra confianza que hemos puesto en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra fe y nuestra confianza está basada en la muerte, en la resurrección de Jesucristo. Ahí es donde está basada la fe del Hijo de Dios. El primer concepto que todo cristiano tiene que saber es el siguiente, y es que el cristianismo no está fundado sobre ningún dogma, sobre ninguna regla, ni tampoco sobre una organización. El cristianismo tiene una sola base. El cristianismo se sostiene o se derrumba con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hablamos con autoridad, porque sabemos que Cristo resucitó y estamos parados, bien cimentados en un Cristo que está vivo, no en un Cristo que está muerto, sino en un Cristo que se levantó de entre los muertos. Amén, gloria a Dios. Y si Cristo no estuviera vivo, todo lo que le digamos al mundo entonces fuera completamente vano, porque lo que nosotros estamos predicando es un mensaje de esperanza. Esto es interesante, ver cómo la doctrina de la resurrección es básica, elemental, para poder nosotros tener la confianza que necesitemos para cuando Cristo venga por su iglesia. La muerte y la resurrección de Jesús nos asegura que también los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y vemos entonces que nuestra fe está basada en esto y que es algo que nosotros tenemos que comprender y que sabemos que para poder nosotros tener esta confianza tuvo alguien que morir y resucitar. Y ahí es donde está basada nuestra fe y nuestra confianza, en alguien que volvió a vivir después de estar en la tumba y resucitar. Me refiero a Cristo Jesús. La resurrección de Jesús es un hecho histórico y es un hecho tan glorioso que si Cristo no hubiera resucitado, no se hubiera cambiado el calendario. Por eso ven ustedes aquí lo histórico, lo profundo, lo interesante de la resurrección de Jesús. Dividió los tiempos antes y después. ¿De quién? De Cristo. Entonces, por eso es que la resurrección de Jesús es la que cambió el calendario, lo que cambió al mundo, lo que impactó también en aquel tiempo al Imperio Romano. Fue precisamente que de un grupo de hombres que estaban por todos lados hablando la palabra de Dios con autoridad, retando al César y diciéndole: tú no eres Dios, hay alguien que murió y resucitó, y ese sí es el verdadero Dios. Hay un Mesías, hay un Cristo que se nos ha aparecido y lo hemos visto, y no solo a Él, sino también a un grupo de personas que también resucitaron cuando Él resucitó de entre los muertos, y los hemos visto y hemos podido estar completamente seguros de que Cristo murió y resucitó y vive para siempre. Y si Él vive, nosotros también viviremos. A Él sea la gloria en esta tarde preciosa. Así que hay un Mesías, un Cristo que los apóstoles pudieron testificar con toda certeza y pudieron decir: se nos ha aparecido y lo hemos visto. Y fue precisamente
La resurrección lo que hizo predicar con ímpetu, con denuedo, y podemos ver que a partir de ese momento vino la transformación completamente de la historia. Y fue que un hombre que había sido crucificado volvió a vivir. O sea, todo lo que predicamos, todo lo que decimos es por un Cristo que vive y que dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí tampoco va a morir. Todo aquel que cree en mí no morirá, sino que tendrá la vida eterna. Qué preciosa es la doctrina de la resurrección. Quise dar este énfasis para que vayamos en orden y poder comprender estas doctrinas básicas que están aquí en el capítulo 6 del libro de los Hebreos. Continuemos pues en el capítulo 6, versículo 4 al versículo 8 del capítulo 6 del libro de los Hebreos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, quiero que ustedes lean muy detenidamente conmigo esta porción de la Biblia, porque vamos a aprender algo muy importante. ¿Y saben qué? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Lo que es la apostasía, ¿ok? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo vamos a hablar de un grupo de personas que la Biblia habla que fueron, óigame bien, que fueron verdaderamente desconocidos por Dios. Asimismo gustaron la buena palabra de Dios, las virtudes del siglo venidero y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Vamos a tratar de identificar a la persona o a un grupo de apóstatas, y ustedes se van a ir identificando conmigo a través de esta enseñanza, y vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña. Vemos entonces en el versículo 4 de esta porción que acabamos de leer el primer beneficio que un apóstata recibió, y es el de la iluminación. O sea, dice Hebreos capítulo 6 versículo 4 que fueron iluminados. No dice porque es imposible que los que fuimos iluminados, o sea, está hablando de un grupo que no pertenece a la iglesia de Jesucristo, sino que habla de aquellos que fueron iluminados. Al decir, porque es imposible que los que fuimos iluminados, no está hablando en sí de una forma personal, sino los que fueron iluminados. Y el escritor vemos que no se incluye en este grupo de iluminados por la forma en que lo expresa. No dice nosotros que fuimos iluminados, sino los que fueron iluminados. Y la palabra iluminados, por eso es importante que entendamos las palabras y su verdadero significado. La palabra iluminados del griego es fotizo, P-T-H-izo, o sea, fotizo, y de ahí viene precisamente la palabra foto o fotografiar, y significa recibir o dar luz. Aquí se refiere a que los apóstatas recibieron luz o recibieron conocimiento a través de la enseñanza, o a través de alguna enseñanza, o en alguna oportunidad que tuvieron la posibilidad de oír la palabra de Dios. Cada vez que alguien, así como ustedes que están aquí en este lugar, viene, oye un estudio de la Biblia, de la palabra de Dios, recibe conocimiento, ¿qué es lo que hace? Es iluminado.
Y Dios ahorita te está enseñando verdades de la Biblia que podías captar por ti mismo y que puedes entender por ti mismo, y te anuncia y te muestra y te enseña la verdad de la Biblia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4:16 vemos precisamente que Jesús habló de esto para que nosotros pudiéramos de alguna forma entender y comprender mejor lo que está tratando de decir el escritor del libro de los Hebreos. En el versículo 16 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. O sea, fueron iluminados. Ven ustedes que vio gran luz quiere decir que recibieron iluminación, recibieron palabra, recibieron de alguna forma esto que el apóstol que está enseñándonos en esta porción de la Biblia, fueron iluminados. Y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Vean ustedes la palabra luz les esclareció. Y desde entonces comenzó Jesucristo a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué comenzó a hacer Cristo cuando vino a la tierra? Comenzó a través de la predicación de la palabra, o sea, a través de la predicación de esta palabra, iluminaría a todo el mundo con su palabra y su predicación. Por eso Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Ustedes tienen la autoridad y el conocimiento y el poder de Dios en sus vidas para poder iluminar a otros con el conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces vemos que este pueblo que estaba asentado en tinieblas fue iluminado por la predicación de la palabra de Dios. Pero no todos los que vieron la luz que Jesús estaba irradiando a través de la predicación de la palabra de Dios, no todos se convirtieron a esta palabra. En el libro de Juan, capítulo 3, quiero irme con mucho cuidado para que ustedes comprendan esto que es muy importante. Estamos hablando de uno de los beneficios que recibió el apóstata, la iluminación. Están conmigo, ¿verdad? En Juan capítulo 3, versículo 19, vean ustedes algo muy importante que Jesús dijo: y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, pero dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, fueron iluminados, pero no cambiaron sus obras. O sea, no cambiaron el estilo de vida. Por eso es que la Biblia les llama apóstatas, porque apostatan de la fe. Porque todo aquel, versículo 20, que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. O sea, Cristo está diciendo que todos han visto la luz en alguna ocasión. Yo no creo que no haya nadie que haya oído hablar de la luz, que es Jesús. Y la luz vino al mundo y esa luz iluminó. O sea, cuando Cristo vino a esta tierra, cuando Cristo se presentó aquí, iluminó, pero dice que no todos creyeron a esa luz. Todos fueron iluminados, pero no todos aceptaron caminar en la luz que Él venía a manifestar a este mundo. Y aquí es donde nosotros vamos a tratar de comprender cómo es que en el libro donde estamos estudiando, capítulo 6 del libro de los Hebreos,
dice que es uno de los beneficios, aquellos que en alguna ocasión fueron iluminados, que en algún momento de su vida recibieron un mensaje de la palabra de Dios de salvación. En segunda de Pedro, capítulo 2, oye, traten de rapidito captarlos, ¿verdad? ¿No? Para tratar de que no se les vaya ninguna porción de lo que yo estoy tratando de enseñarles en esta tarde. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20, donde dice: ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de la verdad, o el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos sus postrimerías y les son hechas peores que los principios. O sea, el conocimiento es la luz. O sea, los que han recibido el conocimiento han recibido la luz, han recibido iluminación. Pero dice la Biblia que si se vuelven atrás, su estado se convierte en un estado peor que en el principio, cuando llegó el mensaje a sus vidas para ser iluminados, y recaen a una posición peor que la que antes tenían. Digo esto porque es interesante cómo ver una persona que recibió la iluminación del conocimiento de la Biblia y se retracta y no quiere seguir en el camino de la luz, se convierten hasta en personas ateas y empiezan a creer cada cosa tan extraña, alejada de lo que es el verdadero conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces es cuando vemos que su condición cae más abajo de la condición en la que estaban antes de ser iluminados por el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Ciertamente, habiéndose ellos apartados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de Dios, y después de haber obtenido este conocimiento, esta iluminación, y se envuelve nuevamente en su estilo de vida, su vida pasada será mucho peor. Eso quiere decir que cuando alguien es iluminado por el conocimiento, por la Biblia, por la palabra de Dios, y se retracta, se convierte precisamente en un apóstata. Y precisamente eso es justamente lo que necesitamos aprender en esta tarde. Entonces, ¿qué es el primer beneficio que sirve o que recibe un apóstata? Que es la iluminación. Y número 2, y gustaron del don celestial. Es increíble lo que está diciendo aquí el apóstol. Gustaron el don celestial. Gustar, que es la palabra del griego geou, y significa gustar o experimentar, y de esto de una forma consciente. Y esta experiencia que estamos viendo aquí puede ser momentánea o leve, solo por un momento. Y no fue una experiencia continua. Gustaron del don celestial. ¿Cómo les pudiera yo tratar de explicar esto? Digamos, cuando digo que no fue una experiencia continua ni permanente, sino que pudiéramos decir que hubo muchos en el tiempo de Cristo que gustaron de las bendiciones que Jesús hizo con ellos cuando estaba aquí en la tierra. Por ejemplo, Él trajo sanidades, Él trajo prodigios, trajo liberaciones de ataduras demoníacas. Gustaron del don celestial, pero solamente gustaron de Él. No fue algo permanente, no fue algo consistente, no fue algo continuo. Como por ejemplo,
voy a poner una expresión que les va a gustar, me imagino. Es como, por ejemplo, usted toma un vaso de café. Se toma un sorbo de café, usted gustó del café, pero si para de hacerlo, se va a quedar llenita la taza. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? ¿Cuántos de los que fueron sanados por Cristo Jesús solamente gustaron? En una ocasión, Jesús sanó ¿a cuántos? A 10. ¿Se recuerdan ustedes? Ellos gustaron del don celestial. Pero ¿cuántos de ellos permanecieron? 2. Solamente. Los otros 8 se desaparecieron. Digamos entonces que solo es una probadita lo que están haciendo. Gustar significa solamente dar una probadita y no permanecer. Vemos que Cristo no vino para que solamente lo probáramos. Esto es interesante porque estamos hablando, óigame bien, de algo que es importantísimo para que nosotros, ustedes y yo, como hijos de Dios, no permitamos y no caigamos en la apostasía. Conforme vaya avanzando en la enseñanza, ustedes van a ir captando mucho mejor lo que estoy tratando de decirles. Por eso es importantísimo que no se pierda ni una expresión, porque de aquí va a depender de que usted va a hacer un balance en su vida para ver cómo está su vida. Si solamente prueba temporalmente, levemente, o solamente cuando está en la iglesia oye la Biblia y disfruta del mensaje de Dios. Un muy bonito, excelente, precioso el mensaje, me llegó hasta el corazón, pero saliendo de la iglesia sigue su estilo de vida. Eso se llama probar, no permanentemente. Nomás da sorbitos y le encanta el café, pero nomás le da un trago. Jesús, óigame bien, Cristo nuestro Señor no vino para que solamente lo probáramos. Sígame con mucho cuidado. Capítulo 6, versículo 50 del libro de San Juan. Vean ustedes cómo comenzó Cristo a hablar de esto. Juan capítulo 6, versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que todo el que probare de él no muera. ¿Cómo dice? Dice, todo el que comiere. Es como cuando le dicen, te voy a dar a probar, ven para darte a probar, verás qué rico me quedó el pastel, y nomás le dan la probada. Pero aquí vemos, el que de él comiere no morirá. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, no es lo mismo probar de los dones celestiales de Dios o del don celestial de Dios que vivir en ese ambiente, que comer de ese ambiente, que mantenerlo en tu vida. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis, óigame bien, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. O sea, si tú nada más pruebas, no tienes vida en Cristo. Si solamente pruebas, acuérdese que estamos hablando de los que probaron, pero no permanecieron. No permanecieron. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Cuando Jesús habla de comer, está hablando de saciar. Yo soy el pan vivo. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que significa comer y beber su sangre? Lo vemos en el versículo 35 de este mismo capítulo. Y Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que nomás prueba siempre va a tener hambre. No sé si te le ha tocado que nomás anda picando aquí y allá y nunca se llena. Nomás anda probando. Prueba aquí, prueba allá, prueba acá, prueba acá, prueba acá, pero nunca se sacia, no come, nomás anda probando. Versículo 35. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, comer a Cristo significa ir a Cristo. Y tomar su sangre significa creer en Él, según el versículo 35. Por ejemplo, vean ustedes algunos ejemplos en la Biblia de personas que probaron, pero que no quisieron permanecer. Por eso se convierte una persona como esta en una persona apóstata. Por eso ahí es donde entra la apostasía entre muchos hijos de Dios. Herodes, cuando comenzó a oír a Juan, lo oyó, le dijo: Juan, sígueme hablando. Y sacó a todos fuera y dijo: déjenme solo con Juan, porque me encanta lo que habla. Me encanta oírlo hablar. Me encanta oír el mensaje que trae. Y estuvo ahí, vemos, siendo iluminado, gustando del don celestial. O sea, se dio cuenta que estaba probando, y vemos que probablemente ha de hasta haber dicho: qué hermoso es el cristiano. Me imagino que le haber dicho al apóstol Juan: es algo precioso, es algo glorioso. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió con Herodes? Nada más fue iluminado, o sea, nada más probó. O sea, agarró una probadita del don celestial, que es la salvación que nosotros hemos recibido de Dios. Por ejemplo, Cristo le dijo a la mujer samaritana: si tú supieras el don celestial, que es el don de la salvación, entenderías quién es el que está hablando contigo. Si tú supieras el don celestial. Entonces, cuando estas personas oyeron el mensaje de la palabra de Dios, supieron, se dieron cuenta, apercibieron perfectamente que el don celestial es el don de la salvación. Pero dijeron: es muy bonito oírlo, el mensaje, pero nada más probaron y fueron iluminados, pero no permanecieron en la luz. Solamente recibieron una iluminación y luego se apartaron nuevamente de la luz y volvieron a su estilo de vida como el que antes vivían. Por ejemplo, ¿qué le dijo Agripa al apóstol Pablo? Después de oírlo hablar, después de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, él recibió el don de la iluminación, recibió el don de salvación. Y cuando Pablo comenzó a predicarle la palabra de Dios, a oírlo, después de oírlo, y después de escucharlo, yo me imagino que hasta tenía su tiempo de atención para escuchar todo lo que oían. Y al final, escuchen lo que dijo el rey Agripa: por poco y me persuades, Pablo, a ser cristiano. O sea, solo gustan, solo prueban, solamente agarran una porción, pero no permanecen. La salvación significa apropiarse de ella. La salvación significa que es parte integral
integral de tu vida, se convierte en parte integral de tu vida, se hace parte de ti, se convierte en algo permanente, en algo en el que nosotros nos mantenemos ocupados, como decía el apóstol Pablo, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. No somos iluminados, nosotros tenemos la luz. ¿Y ahora ustedes entienden la diferencia? Por eso es importante mirar la importancia que tiene, lo que significa esto, para poder nosotros hacer un examen de conciencia en nuestras vidas y ver si nosotros estamos verdaderamente apropiados de la salvación o si solamente probamos, solamente le damos mordiscos, pero no comemos, no nos saciamos en nuestras vidas. Entonces, vemos que fueron iluminados, gustaron el don celestial sin apropiarse de ello. El don de Dios o el don celestial es el don de la salvación que rechazaron. Al decir por poco y me convierto en cristiano de oírte, Agripa, significa que recibió el don celestial, pero lo rechazó. Y esto significa apostatar de la fe. Muy bien, vemos entonces, que después de haber sido iluminados, según lo vemos en el versículo 4, después de que gustaron el don celestial, después dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Partícipes. Cada una de las expresiones, noten ustedes que no denota una continuidad. Son expresiones que hablan solamente de alguien que prueba, pero que no se apropia de ello. Partícipes es palabra griega, que se escribe metachos y significa participar en algo en común, como aquí, como estamos todos nosotros aquí, estamos participando de algo en común. Y Dios está tratando por su Espíritu Santo, buscando la forma, tratando de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y todos ustedes saben, hay dentro de cada uno de ustedes que es precisamente algo que mueve Dios cuando nos habla la verdad a nuestros corazones. Cuando Dios habla a nuestras vidas, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, sentimos o podemos sentir nuestros pecados. Y cuando recibimos esta palabra, nos vemos tal cual somos delante de Dios, y es ahí donde Dios está haciéndonos partícipes de su poder. Porque dice la Biblia que Dios nos dio el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo redarguya el mundo de pecado que hay dentro de nuestras vidas. O sea que el don del Espíritu Santo en nuestros corazones significa que Dios, al hacernos partícipes del Espíritu Santo, es para que Él descubra el pecado que hay dentro de nosotros. Cada vez que nosotros pecamos contra Dios, el Espíritu Santo saca de lo que hay dentro de nosotros, nos ve tal cual somos, y cuando somos partícipes de ese poder, es precisamente para que el Espíritu Santo redarguya el pecado que hay en nosotros. Por eso, a nosotros nos hace partícipes de su poder, pero una cosa es participar y otra cosa es que habite en nosotros. La Biblia no enseña, lo que dije anteriormente, porque quiero corregirlo. La Biblia no enseña que nosotros seamos partícipes del Espíritu Santo.
La Biblia enseña que los cristianos tenemos el Espíritu Santo. Nosotros no somos partícipes, sino que es nuestro cuerpo, según 1 Corintios 6:19, es el templo donde el Espíritu Santo habita. Los israelitas en el desierto no eran partícipes de la gloria de Dios, sino que la gloria de Dios era una gloria permanente que los guiaba en todo su peregrinaje. Y entonces nosotros, como hijos de Dios, no somos partícipes del Espíritu Santo, sino que es morada de Dios en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y nosotros no somos partícipes, sino templos habituales donde Dios mora. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso significa una constante morada de Dios en espíritu en nosotros. Y Romanos capítulo 8, versículo 9 dice algo muy importante, que si alguno no tiene el Espíritu Santo en su vida, si no tienes al Espíritu Santo como morada de Dios en espíritu en tu vida, en tu cuerpo, en tu estilo de vida, en la forma en que te desarrollas en Cristo Jesús, si no lo tienes, dice, no eres de Dios. Es impresionante lo que la Biblia dice. O sea que vemos que en la apostasía solamente notamos estas tres cosas: son iluminados, no una luz permanente. Los apóstatas son iluminados. Gustaron del don celestial, o sea, tuvieron la oportunidad de ser salvos y rechazaron, pero gustaron del don celestial. O sea, el plan de salvación se les presentó. Después vemos que fueron hechos partícipes o en algún momento experimentaron a Dios en sus vidas, pero no fue algo permanente, sino solamente participaron ocasionalmente. No lo hicieron como parte de su vida integral, no se convirtieron en templos del Espíritu Santo, no dejaron que fueran templo y morada de Dios. Y la Biblia dice que si no tenemos este Espíritu de Cristo en nosotros, no pertenecemos a Dios. O sea, si el Espíritu Santo no mora en ti, no eres de Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Ustedes ahora van a tener que analizar con mucha delicadeza, con mucha paciencia, si son templo y morada del Espíritu Santo. Los voy a dejar a ustedes muy pensativos, y ni van a dormir, ni van a tener pesadillas esta noche. Se van a sentar a medianoche. No es lo mismo ser partícipes que ser templo y morada. El partícipe es un apóstol. Ay Dios. En el libro de Juan, capítulo 18, versículo 19, quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción. Y el pontífice preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Juan 18, 19. Y Jesús le responde: manifiestamente he hablado al mundo. Yo siempre he enseñado en las sinagogas, en el templo, donde se juntan todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les he hablado yo. He aquí, esos saben lo que yo les he dicho. Y cuando hubo dicho esto, uno de los criados que estaba allí dio una bofetada a Jesús y le dice: ¿así respondes al pontífice?
Entonces vemos que un apóstata es hecho, no es un apóstata, es hecho partícipe del Espíritu Santo, sintió el poder, Cristo habló, Cristo manifestó lo que era, no tuvo miedo de decir lo que predicó, habló con convicción, ellos sintieron su poder, ellos vieron su gloria, pero realmente su decisión no fue de corazón, a lo que pudiéramos decir que no fue motivado por haber recibido este mensaje, sino que antes, al contrario, vemos que se volteaban en contra del mensaje de Dios. Y en esta porción vemos que Jesús estaba diciendo: yo hablé la verdad, yo dije lo que tengo que enseñar, lo hice públicamente a todos los judíos, pero ¿qué es lo que vemos? Que hubo un rechazo, hubo una apostasía en contra de lo que Jesús estaba hablando. Y a lo mejor pudiéramos decir, experimentaron cuando oyeron el mensaje, se quebrantaron, pero vemos después de esto, que después de que a lo mejor recibió este mensaje, hubo una motivación dentro de él, sintió tristeza en su corazón por haber oído este mensaje, se quebrantó delante de Dios, le dolió a lo mejor el estilo de vida que estaba viviendo, pero su conversión no fue total, porque no hizo del Espíritu Santo su morada. Un cristiano tiene que hacer del Espíritu Santo su morada, que donde quiera que andes, el Espíritu Santo esté atento, que te redarguya del pecado, que te guíe, que te haga caminar con Cristo, que te lleve a los lugares donde tú vayas guiado por Él, porque Él es el que redarguye nuestro mundo de pecado. Cristo dijo que Él vendría y haría morada en nosotros, óigame bien, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si no está el Espíritu Santo guiándonos y morando en nosotros? ¿Solamente eres partícipe del Espíritu Santo o partícipe de Él solamente cuando oyes la palabra de Dios? En el capítulo 8 del libro de los Hechos, quiero que ustedes vayan a esta porción conmigo. Vamos a ver la importancia que tiene que nosotros nos convertamos en templo y morada del Espíritu Santo. Vemos aquí en esta porción del capítulo 8 del libro de los Hechos, a partir del versículo 9, algo muy importante. Vemos a un hombre que siguió a los apóstoles, que oyó el mensaje, que se conmovió con el mensaje, que el mensaje de Dios lo quebrantó, que se arrepintió del estilo de vida que vivía, que quiso servir a Dios por el mensaje que oyó. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó con este personaje. Y había un hombre llamado Simón, el cual había sido mago antes, o era mágico en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria diciéndose algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es la gran virtud de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embelecido mucho tiempo. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, el mismo Simón,
el mágico, el brujo, también creyó a la palabra de Dios. Y entonces, bautizándose, se llegó a Felipe. O sea, pudiéramos decir que esta persona fue iluminada por el mensaje de la palabra de Dios. Y viendo los milagros y las grandes maravillas que se hacían, estaba atónito por lo que estaba aconteciendo. Cualquiera diría, se convirtió a Jesús. Cualquiera diría, cambió su estilo de vida. Cualquiera diría, este es un gran testimonio. Después de haber sido un Walter Mercado, ahora está sirviendo a Cristo. Pudiéramos decirlo de esta manera. Pero vemos entonces que miraba que estaban haciendo prodigios y milagros y estaba asombradísimo, estaba atónito por lo que estaba pasando. Y vemos en el versículo 18, y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba, óigame bien, el Espíritu Santo les ofreció entonces dinero. Y les dice, dadme también a mí esta potestad, para que a cualquiera que le impusiere yo las manos, reciba el Espíritu Santo. ¿Con cuánto quieren pactar los que quieran el don del Espíritu Santo? Entre más des, más virtud. No quiero de a 100, quiero de a 1000 para arriba. ¿Ha escuchado usted eso? Y entonces el apóstol Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. ¿Tú piensas que el don de Dios, cuál es el don de Dios? ¿Cuál es el don de Dios? En la salvación. Se los acabo de decir, ¿verdad? ¿Quién te dijo que el don de Dios se paga con dinero? ¿Quién te dijo que para poder recibir milagros de Dios tienes que pagar? ¿Quién te dijo que la salvación se necesita pagar para poder recibirla? ¿Quién te dijo esto? Y en el versículo 21 le dice claramente el apóstol, no tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Fue iluminado, recibió el mensaje de la palabra de Dios, andaba entre los apóstoles, se bautizó, pero solamente fue iluminado. Porque no tenía el Espíritu Santo, era solamente participante. Era solamente, óigame bien, que había disfrutado de haber oído lo que es el don de la salvación, pero no se había convertido a Cristo. Vemos en el versículo 22 que le dice el apóstol Pedro, arrepiéntete pues de esta tu maldad, pues que no se había bautizado ya, pero no se había arrepentido. Que no también había dicho, que no habíamos dicho también que había creído, que se bautizó, que estaba con Felipe, que estaba con los apóstoles, pero no había recibido, óigame bien, lo que cada cristiano tiene que recibir en su vida. Jesús dijo que muchos reciben la palabra de Dios en esa parábola que Él contó. La semilla es sembrada por todos lados, pero vemos que son muchos de corta duración, que cuando llega el tiempo de la prueba, cuando llega el tiempo de la tribulación, no tienen raíces. Y sin raíz no hay fruto. Si no te arraigas en Jesús, no vas a poder estar fuerte, no va a haber fruto, no vas a poder disfrutar y sacar todas las fuerzas que necesitas para poder estar fuerte. Si no has
así tu vida, cuidado, puede ser que seas un apóstata y no te has dado cuenta. Cuando viene la prueba, la tribulación, fácilmente eres derribado porque no estás verdaderamente enraizado en Jesús. No tienes raíz. Sin raíz del fruto, y por sus frutos dijo Cristo que nosotros seríamos conocidos. Si van a la iglesia, siempre en todos los servicios, siempre viendo la Biblia, siempre viendo mensaje tras mensaje de la palabra de Dios, pero no cambian, siguen siendo los mismos. Por eso es importante entender que si nosotros no cuidamos de estas cosas, nosotros podemos caer en el pecado de la apostasía. Y nos vamos a convertir en unos apóstatas de la palabra de Dios, que vamos a creer que podemos nosotros con una fe, con una mordida, ganarnos el don de Dios. Cuando ya llegue el día que me vaya con el Señor, entonces yo me arrepiento. Muchos tienen ese concepto, pero no. Cristo dijo, hoy es el día de salvación, hoy es el día de salud, hoy es tiempo aceptable, hoy es el día que tienes que entregarte a Cristo con todo tu corazón. Pero seguimos con los próximos conceptos de la apostasía la próxima semana, porque esto se está poniendo bueno. Dios les bendiga en esta tarde. Pónganse de pie.